Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos de Facebook, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos acá desde la congregación, específicamente en su tiempo de verdad, junto al pastor. Les saludo a la hermana Valentina, esperando se encuentren súper bien desde donde nos escuchen, donde nos vean, entusiasmados y con ánimo de comenzar a poder desarrollar el tema de hoy. Comenzamos una saga de preguntas relacionadas a ¿por qué Dios? Y vamos a comenzar respondiendo a una de las preguntas quizás más hechas por todos, es ¿por qué Dios permite el mal? ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias al Señor. Les saludo en el amor del Señor. Un gusto estar acá, como decía Valentina. Sí, un poquito nervioso porque es un tema que muchos nos hemos preguntado y muchos no tenemos respuesta. Y hoy queremos dar esa respuesta a través de la Escritura, así que esperamos estar a la altura de lo que Dios quiera transmitir en este día de hoy. Así que les saludamos en el amor del Señor y que sea un programa lleno de bendiciones, hermana Valentina. Podríamos orar porque queremos ir de inmediato, porque no queremos pasarnos de la hora, hermana Valentina. Amén. Se viene intenso el tema, así que vamos a orar para que el Señor dirija todas las cosas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos permite junto al pastor de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos que es tu palabra la que será expuesta en este lugar. Pero te pedimos ser personas prudentes, sabias, Señor amado, a través de lo que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, a poder desarrollar este tema que es complejo, pero que es necesario que todo creyente, Señor, conozca su respuesta. Y también aquel desamparado que quizás hoy no escucha, quien hoy enfrenta el mal, pueda también saber que hay una esperanza en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, permítenos poder dar a conocer este mensaje y te pedimos tu cobertura. Ayuda, Señor amado, en esta noche por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Vamos de inmediato, hermana Valentina. Amén. Para que no los reten después si nos pasamos. Como comentábamos al principio, es uno de los temas muy comentado, muy hablado, pero con muy poca respuesta. Y como lo dije anterior, vamos a tratar en lo posible de tener esa respuesta a través de la Escritura. Hoy vamos a abordar una de las preguntas más difíciles que enfrenta cualquier persona. Amén. Y particularmente todo creyente, porque Dios permite el mal. ¿Cuántas veces te he escuchado esa pregunta, hermana Valentina? ¿Cuántas veces la hemos dicho también nosotros? Sí. No estamos abordando una pregunta teórica. Esta es una pregunta que aparece en medio del dolor real. Cuando alguien pierde a un hijo, cuando una familia se rompe por infidelidad, cuando aparece una enfermedad grave o cuando vemos tragedias que afectan a miles de personas. Ahí empiezan las preguntas y empezamos muchas veces a preguntarnos nosotros y la respuesta no la encontramos, hermana Valentina. Amén. Como decía usted, pastor, es importante decirlo desde el inicio. Esta no es una pregunta que nosotros podamos decir que es poco común. Por el contrario, es una pregunta constante en la vida de toda persona que vive en este mundo. Es algo que tarde o temprano todos vamos a enfrentar. El mal es algo que todos evitamos, pero que lamentablemente es inevitable experimentarlo en alguna vez de nuestra vida. Amén. Incluso, pastor, creyentes que son conocedores de las palabras, creyentes sinceros y ahí maduros espiritualmente, llegan a momentos donde se preguntan por qué Dios permite ciertas cosas. Y esto es porque poseemos una naturaleza caída. A pesar de que sabemos que Dios es fiel, muchas veces nosotros decimos ¿por qué Dios? Y también es cierto que, como usted mismo lo decía, muchas de esas preguntas no tienen una respuesta clara. Exactamente, pues, hermana Valentina. Sería, a ver, ¿cómo lo más correcto para nosotros, a lo mejor inventar una respuesta, decir, solo Dios lo sabe? Porque esa es la respuesta que nosotros damos en muchas ocasiones, pero vamos a tratar de explicarlo. Y yo quisiera que, como yo hoy lo veo ahora, me gustaría que los demás también empezaran a verlo y pudieran tener una respuesta con base bíblica. Amén. Y eso es serio porque Jesús mismo dijo en Juan 16:33
que en el mundo tendríamos aflicciones. Es decir, el sufrimiento no es una excepción para nadie, es parte de la realidad que todos hemos enfrentado y vamos a seguir enfrentando en este mundo. Esto es así y no podemos nosotros vender que si llegamos a Cristo todo va a ser más fácil, se terminaron todas las cosas. No es así. El Señor nos ha advertido a través de su palabra y tenemos que entender que esta es una realidad. Amén. Muchas veces nosotros asociamos la pregunta ¿por qué Dios permite la maldad? A un tema teológico, que decimos como, no, mejor ni nos metamos en ese tema. Pero en realidad, hermanos y queridos oyentes, la pregunta ¿por qué Dios permite el mal? Es algo fundamentalmente y sumamente práctico. ¿Por qué? Porque la forma, y espero ser clara en aquello, la forma en la que uno entienda el mal también va a repercutir en la forma en cómo nosotros enfrentemos el dolor. Va a repercutir en la forma como nosotros vamos a aconsejar a otros. Y también va a repercutir de la forma en que incluso cómo nosotros vemos a Dios, sabiendo por qué Él permite o no lo permite. Quizás vamos a ir desmintiendo ciertas cosas, porque podríamos decir, no es Dios el que permite el mal, es otro, o el Señor no lo permite, el hombre, y ahí vamos a estar viendo algunos aspectos de aquello y es cierta respuesta que muchas veces se dan. Amén. Y es un tema bastante importante que debemos todos conocer y conocer en profundidad. Amén. El problema, hermana Valentina, es que muchas veces nosotros no sabemos responder a esta pregunta. Claro. Como creyentes, no enfrentamos a una pregunta muy concreta, porque ¿por qué murió mi bebé? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué pasó esto en mi familia? ¿Por qué ocurren desastres donde mueren miles de personas? Y en lugar de una respuesta bíblica sólida, reciben respuestas vagas o evasivas. Amén. Eso es lo que nosotros hacemos. Porque como no tenemos la respuesta, como no nos hemos instruido, a lo mejor solamente nos preguntamos, las respuestas son vacías. No, ¿y sabe cuál es nuestra respuesta? Dios sabe lo que hace. Eso. O no podemos entender todas las cosas. Muchas veces esa es la respuesta que de nuestros labios han salido, o a preguntas que, como usted mismo decía, son complicadas. ¿Qué le decimos a una mamá que acaba de perder su bebé recién nacido y te dice, ¿por qué murió mi bebé? ¿Qué respuesta podemos dar a eso? Muchas veces decimos, el Señor lo sabe. Pero también hemos entendido que el Señor ha hablado a través de su palabra y que esta Biblia ha sido inspirada por Él. Y como hay palabra de Dios en esto, también hay palabra de Dios respecto a este tema, por más complejo que puede resultar. Muchas veces, cuando decimos el Señor lo sabe o no podemos entenderlo todo, no estamos mintiendo. Hay verdad en aquello, pero dejamos muchas veces a las personas con más dudas que las que tenía. O decimos, sí, pues sí sé que el Señor lo sabe, pero ¿por qué ocurre así? Y nosotros no tenemos la respuesta. Ese es el problema, que como no la tenemos, claro, dejamos más confundida a la otra persona. Al final dice, chuta, no lo saben ellos. Entonces, y ellos, mucha gente acude a uno, claro, para tener una buena respuesta. Claro. Y además esta pregunta no solo viene desde dentro de las iglesias, en el mundo secular, es una de las principales objeciones contra Dios. Sí. De hecho, hermana Valentina, muchas personas dicen, abiertamente no puedo creer en tu Dios porque hay demasiado sufrimiento en el mundo. Amén. Y eso lo hemos escuchado en muchas ocasiones, que gente que se ve, pero como si Dios existe, ¿cómo va a permitir tanta maldad, tanto desastre? Y ahí yo me hacía la pregunta cuando estaba estudiando, decía, ¿quién soy yo para hacerle preguntas a Dios? Y como quisiera no adelantarme, sino que quisiera que se quedara hasta el final, porque la respuesta que vamos a tener a estas preguntas
es extraordinaria, hermana Valentina. Yo ahí decía, qué maravilloso es el Señor. Amén. Como dice usted, muchos utilizan como argumento base el no creo en Dios porque hay mucho sufrimiento en el mundo. Y si Él creó el mundo, ¿por qué permite el sufrimiento? Pero en realidad hacen como que si el mal fuera la prueba de que Dios existe o la prueba de que Dios no existe, o al menos de que no es como la Biblia lo describe. ¿Por qué? Porque nosotros también, querido creyente, hemos cometido un error, y es que hemos salido a la calle a decir simplemente que Dios ama, pero hemos olvidado decir los distintos atributos que conforman la persona de Dios. Y por eso también hay responsabilidad nuestra en decir que, claro, habrán personas que no querrán creer en Dios porque permite el sufrimiento, pero realmente están así y lo vamos a ver. Y eso también pone a muchos creyentes en una posición incómoda. ¿Por qué? Porque los pone como si no existiera una respuesta, como si estuviésemos arrinconados intelectualmente a dar respuesta a la pregunta de por qué Dios permite el mal. Y es en esos momentos, y el pastor podrá confirmarme, donde preferimos evitar el tema, cambiar la conversación o terminar con lo que sabemos que va a coronar, y es, no importa, hermano, Dios te ama. Amén. Y es así. Así es la realidad. Muchas veces se recurre a Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Y con eso dejamos conforme. Nosotros no nos metimos más allá. Nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. En otras palabras dicen, las cosas secretas pertenecen al Señor. Y aunque es un pasaje verdadero, usarlo como respuesta principal es una práctica, evitar el problema de dar una respuesta definitiva. Amén. Porque es fácil ocupar a lo mejor un versículo, pero con ese versículo nosotros no vamos a responder a la pregunta que la persona a lo mejor está haciendo. Es como se dice coloquialmente, patear la pelota. Exacto. Como, y ojalá lo más lejos posible para no tener que lidiar con esa pregunta. Pero en realidad, y hermanos, queridos oyentes, que la Biblia, hermanos, sí nos da los elementos suficientes para abordar este tema de manera seria. Amén. Entonces, el problema no es que no haya una respuesta, sino que muchas veces no la hemos estudiado y por lo tanto no las hemos enseñado correctamente. Amén. Correcto. Por eso lo que vamos a hacer en esta tarde no es dar una respuesta rápida, porque podríamos a lo mejor haber preparado unos versículos y ya responder a ciertas preguntas, pero queremos hacerlo más profundamente a través de la Escritura, como decíamos al principio, que las respuestas que podamos dar nosotros. Tenemos que tener una respuesta sabia, una respuesta que Dios pueda responder a esa pregunta. ¿Y cómo lo responde Dios? A través de su palabra, hermana Valentina, porque eso es lo que vamos a intentar hacer en esta tarde. Amén. No evadir la pregunta, sino no patear la pelota. No, tratar de hacer la realidad. Amén. Entonces, queridos oyentes, queridos hermanos que nos escuchan, les invitamos a seguir conectados, a formular sus preguntas, a formular sus comentarios también por acá, por la transmisión de Facebook, y a estar atentos, porque de acá y de este programa salimos todos sabiendo por qué Dios permite el mal. Amén. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad.
Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los cielos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Amén. Ya que hemos empezado y hemos planteado la importancia de este tema, debemos empezar con el problema central. La pregunta, pastor, ¿por qué Dios permite el mal? Cuando investigábamos de este tema, cuando estudiábamos, nos dimos cuenta que es mucho más complejo de lo que nosotros creemos. De hecho, hay una teología, hay un nombre de una teología que se llama la Teodicea. Amén. No sé si hay alguien que la ha escuchado o que la ha podido ver, pero yo le voy a explicar básicamente a qué se refiere esta teología. La Teodicea es el intento de explicar cómo puede un Dios ser justo, cómo puede Dios ser bueno, pero al mismo tiempo permitir la existencia del mal. Al final forma parte de un problema lógico que ha sido trabajado por múltiples teólogos durante mucho tiempo. ¿Por qué, si Dios es bueno y justo, permite el mal? Una base de la Teodicea. Y el argumento que se presenta comúnmente es especialmente desde el escepticismo, es bastante directo. Se dice así: si Dios es amoroso, bueno, santo, omnisciente y todopoderoso, pero el mundo está lleno de maldad y sufrimiento, entonces ese Dios no puede existir. Claro. Ese es el pensamiento. Esa es la pregunta y el pensamiento de mucha gente. Que parece coherente, pastor. ¿Sí? Desde el punto de vista humano es coherente. ¿Por qué? Porque la expectativa natural sería que si hay un Dios bueno, si hay un Dios poderoso, entonces este debería eliminar el mal. A nuestro pensamiento. Sería lo más lógico, a mi parecer. A mí me encantaría que así ocurriera. Y lamentablemente, pastor, ese es el punto donde muchos cristianos nos sentimos presionados. Como si los colocaran ahí como en un rincón sin salida. ¿Por qué? Porque si afirman que Dios es bueno, si nosotros como creyentes afirmamos que Dios es bueno, que es poderoso y todos los atributos que mencionó el Señor, el pastor, entonces debemos explicar el mal. Debemos dar una respuesta. Y si no podemos hacerlo, entonces parecería que de cierta forma nuestra fe pierde coherencia. Si tú me estás hablando de un Dios bueno y no me puedes hablar de que este Dios bueno permite la maldad, ¿no es un tanto ilógico? ¿No resulta algo inconsecuente? Y ahí es donde aparecen las respuestas rápidas que hablábamos en la introducción. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar realmente el tema. Una de las respuestas más comunes es apelar a lo desconocido, diciendo que esto pertenece al ámbito de las cosas secretas de Dios. Amén. Pero aunque hay aspectos que no comprendemos completamente, eso no significa que no haya una respuesta bíblica suficiente. Y yo sé que esa respuesta bíblica, por eso yo le decía, quédese hasta el final, porque nosotros estamos dando como pincelada, pero nosotros a esa respuesta, para esa pregunta tenemos respuesta a través de la Escritura, hermano. Amén. Eso va a ser alrededor de las 9:30. De las 9:30. Así que no se mueva de las pantallas. No, pastor, y también hay otro problema que tiene relación a las respuestas simplistas que se conocen. ¿A qué nos referimos con respuestas simplistas? Por ejemplo, decir que todo es culpa de Adán y Eva. No sé si usted conoce esos personajes. No he escuchado ese comentario de eso. Adán y Eva al principio en la creación. Algo ocurrió. Apareció ahí la serpiente, fue tentada a Eva y por tanto también a Adán y cayeron en el pecado. O también, y esta es más típica aún,
muchos dicen que no es que Dios permita el mal, es que es Satanás el responsable del mal. Es decir, el enemigo, el diablo. Pero si nosotros nos damos cuenta, y espero, hermanos, ser lo suficientemente claros en esta tarde, eso no resuelve el problema. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando nosotros decimos que es culpa de Adán y Eva o es culpa de Satanás, surge otra pregunta. ¿Y qué pregunta es esa? Entonces, ¿por qué Dios permitió que eso ocurriera? ¿Por qué Dios permitió a Adán y Eva? ¿Por qué Dios permitió que existiera Satanás? Entonces, al final, hay más preguntas que respuestas. Ahí está el punto clave. Si dices que Adán y Eva son responsables, entonces tienes que explicar por qué Dios los creó con la capacidad de pecar. Amén. Dios los podría haber hecho. Siempre cuando uno empieza a tratar de explicar, como que siempre quiere llegar al final al tiro. No, adelante. No quiero adelantar a esas cosas. Si dice que Satanás es responsable, entonces tienes que explicar por qué Dios creó a un ser que podía rebelarse. Es decir... Entonces aquí usted va a llegar, va como queriendo decir, entonces la respuesta tiene que ser extraordinaria. Y se lo aseguro que es extraordinaria. No, porque no es una respuesta nuestra. No, pastor, y nosotros de cierta forma exponemos todo esto porque es la realidad que hoy experimentan. Quizás usted pueda estar escuchando decir, sí, ¿sabe qué? Yo una vez pregunté y me dijeron que no era culpa de Dios, era culpa de Adán y Eva. Y yo quedé peor porque no que Adán y Eva los creó Dios. ¿Ven? Esas son preguntas que al final siguen surgiendo. Ahora, es verdad lo que el pastor leía en Deuteronomio. Hay cosas que son misteriosas para nosotros y que lo serán por siempre. Hay cosas que el Señor no ha hecho visibles al hombre, pero hay cosas que sí. Y el tema de la maldad tiene una explicación a través de la palabra. Entonces, como decía usted, cualquier respuesta que intente sacar a Dios de la ecuación, finalmente termina regresando a Dios igual. ¿Por qué? Porque detrás de Satanás hay un Dios, porque detrás de Adán y Eva hay un Dios, porque detrás de tu problema hay un Dios, porque detrás de nuestra maldad, de la maldad que existe y ya vamos a ver, hay un Dios. Amén. Entonces, no podemos construir una respuesta sólida basada en el hombre, basada en lo que nosotros podamos pensar, en los ángeles, en Satanás, en Adán y Eva, etc. La única manera de responder correctamente es partiendo de Dios mismo. Amén. Ni nada, ni nadie más. Entonces la pregunta real no es simplemente por qué existe el mal, sino qué relación tiene Dios con la existencia del mal. Claro. ¿Tendrá alguna relación Dios con la existencia del mal? Claro, y es súper relevante esto, pastor. ¿Por qué? Porque esa es, y volvemos a la teología de la Teodicea, la pregunta, ¿qué relación tiene Dios con el mal? Es el centro de la Teodicea. ¿Cómo se entiende la justicia de Dios frente a la realidad del mal? Y eso implica que la respuesta no va a ser sencilla, no va a ser superficial desde este lado. Y ustedes digan, ¿saben qué? No, yo pensé que me iban a decir porque sí nomás. Pero no, hermanos, no podemos caer en eso, porque al final nos va a llevar a dejarlo con más dudas que respuestas. Amén. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en Dios y centrarnos en su carácter, que es lo más esencial y lo central para comprender esto. Amén. Aquí es donde muchos fallan, porque intentan proteger a Dios según sus propias ideas. Quieren dar una respuesta que haga a Dios más aceptable para la mente humana. Nosotros como que cuando nos hablan del mal o de por qué suceden estas cosas, como que queremos a suavizar a Dios, como queremos ayudarle un poquito, como que Dios no está involucrado en ciertas cosas. Claro. Entonces, y eso es lo que vamos a ir viendo, de a poquito nos vamos a ir dando cuenta que hay cosas que Dios está involucrado, e incluso en esto.
Sí, y de cierta forma nosotros lo que intentamos es como suavizar el concepto Exacto. de Dios como si Dios necesitase ayuda. Ayuda. Pero en realidad Él ha sido revelado y se ha hecho también evidente a nosotros. Nosotros muchas veces podemos intentar reinventar a Dios y eso en realidad se vuelve más un problema que una ayuda. Muchos pueden decir no, Dios no permite el mal, es el hombre el que decide caer en el mal por ser un hombre perverso. Pero si nosotros dijésemos eso, no nos podríamos preguntar entonces ¿por qué Dios hizo el hombre así? ¿Acaso no es Dios creador del hombre? Entonces, pregunta tras pregunta tras preguntas que pueden venir. Amén. Por eso, para avanzar correctamente en este tema, necesitamos partir de algo básico, pero fundamental. La maldad existe, eso no lo podemos ocultar. La maldad existe, va a existir, existió desde el principio y va a existir hasta que nosotros partamos del escenario de esta tierra. Amén. Eso no es debatible, no es una ilusión, no es una construcción social, solamente es una realidad evidente y dominante en el mundo. Esa es la maldad y va a seguir, como se lo dije anterior, hasta que nosotros partamos del escenario de esta tierra, siempre esa maldad va a existir. El pecado, el mal, todo lo que nos rodea, y nosotros ahí estamos, en medio de todo este sistema. Amén. Y usted dijo algo muy importante, pastor, al final. Es una realidad dominante en el mundo. Y ¿sabe qué? Hay muchas personas que hoy pueden negar a Dios, pero aún esas personas no niegan el mal, porque es evidente, es cosa de prender la televisión a las 9. De hecho, una justificación de por qué hoy tantas personas no ven las noticias es porque está lleno de maldad. Uy, no, puros robos, puros asaltos, puros homicidios, cosas malas, desastres naturales, diferentes cosas que ocurren, malas, maldad pura y dura, es universal. Y no solamente acá en Chile, que nosotros podemos decir, es a nivel mundial. Ninguno puede negar seriamente la existencia del mal. Está en todas partes. Y incluso está en todos los niveles a nuestra perspectiva humana. Algunos dirán, este no es tan malo. No, este es muy malo. A nuestra capacidad humana los podemos categorizar. Y pastor, de hecho, para poder comprender mejor el tema de la maldad, es útil de cierta forma categorizarlo. ¿Por qué? Porque si bien existe el mal, no todo el mal se manifiesta de la misma manera. Y no sé si nos puede ayudar usted entendiendo cuál es la primera categoría de maldad que podríamos decir que existe. En primer lugar, tenemos lo que se puede llamar maldad natural. Esta es impersonal, no es alguien haciendo algo contra otro. Directamente incluye enfermedades, desastres naturales, catástrofes, es la creación afectada actuando sobre la persona con consecuencias muchas veces devastadoras. Amén. Ese es un mal que lo vemos, que inevitable, y que lo vemos todos los días. Sí. Y que pasan sucesos graves, que hay pérdidas de vida, hay de todo. Claro, aquí, ¿cómo entendemos la maldad natural? Por ejemplo, las epidemias. Exacto. Hay terremotos, hay ciertos incendios que no son provocados por el hombre, cosas que no dependen directamente de una decisión humana. Usted mismo decía, la vida muchas veces es algo natural, que es producto de estar en esta tierra, pero que a pesar de que no son directos decididos humanamente, causan un mal real, a pesar de que no los decidamos. En un mundo en el que está bajo maldición, la creación misma está afectada. El mundo está siendo afectado por vivir bajo maldición. Y eso significa que nosotros vivimos expuestos constantemente a tipos de mal. Y aquí piense usted desde los microscópicos,
como las bacterias, como los virus, hasta eventos masivos como catástrofes naturales, como diferentes cosas. Y eso genera otra capa de problema. ¿Por qué? Porque ahí nosotros no podemos culpar a nadie directamente. Se culpa a Dios. Claro. Para nosotros decimos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué? Claro. Incluso muchas veces se decía que el COVID-19 decía, no, esta es pura invención humana. Pero en realidad son cosas que escapan de nuestras manos. No hay un responsable humano inmediato. Pero hay otro tipo de maldad donde sí empieza a afectar la humanidad. En segundo lugar tenemos la maldad moral. Aquí entramos nosotros. Muchas veces aquí entramos, actuamos. Esta ya sí... Esta sí es personal. Es el ser humano actuando de manera pecaminosa. Es la corrupción, la violencia, el engaño y la injusticia. Aquí entramos nosotros actuando. Este mundo hoy actúa sin freno. Amén. Ya no hay nada que hacer según nosotros, como que está todo desatado, está todo descontrolado, pero también lo vamos a ver esa parte, como que ya se desbordó y ya no hay nada más que hacer. Amén. Respecto a la maldad moral, la palabra es clara. En Romanos capítulo 3, en el versículo número 10 dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran al matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Esa es la maldad moral. Amén. El problema, hermanos, queridos oyentes, no es que algunas personas sean malas. No es que nosotros vamos a decir, no, los que están dentro de las cárceles, de los sistemas penitenciarios, ahí están los malos. No. Romanos 3 es claro y la palabra de Dios es clara. La naturaleza humana está corrompida. El título de Romanos 3 en mi Biblia es todos somos pecadores. Amén. El corazón del hombre es engañoso y eso también lo dice su palabra. ¿Y qué hace? Produce algo continuamente, que es el pecado. Y esta es una realidad que afecta a toda la humanidad. Todos en algún momento. Ahora hay diferencias, que no es algo de nuestro tema, ya en varios programas habrá visto y es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero en principio, la maldad moral se ve claramente reflejada en el hombre que está lejos de Dios. Amén. Y esa maldad moral es lo que destruye familias, genera conflictos, produce guerras y llena el mundo de injusticia. No es algo ocasional, es dominante. El mundo hoy está dominado. Amén. Y está desatado, como decíamos anterior. Está llevando a este mundo a la destrucción. ¿Quién quiere ser más que otro? Y hoy podemos ver a través del mundo entero que hay países que se están en guerra, tratando de demostrar su poderío, su autoridad sobre otro. Y eso lo produce el hombre, eso lo produce el ser humano. Esa maldad está impuesta en nosotros hoy, y que es terrible. Amén. Y podríamos también categorizar otro nivel de maldad o otro lugar, y es la maldad sobrenatural. Y aquí sí entramos en esa realidad de Satanás y los demonios. Porque sí, hermanos, la palabra no indica que no existe la maldad. La palabra es clara y dice que maldad hay. Como hay está lo bueno, también está lo malo. No es solo que el hombre es pecador, sino que también existe una influencia espiritual maligna. Hay Satanás, hay demonios que están ahí trabajando por detrás o por delante. Muchas veces nosotros no lo vemos.
Amén. Hay una realidad en este mismo momento de vidas y de experiencias que podríamos decir sobrenaturales, que no son visibles para nuestros ojos, tanto de lo bueno como de lo malo. Y en eso está Satanás, en eso están sus demonios, trabajando también. Amén. Satanás es presentado como mentiroso. Así lo presenta. ¿Ah? Homicida desde el principio. Y hay una multitud de series demoníacas que, como lo decía usted, hermana Valentina, que operan dentro de este sistema. Es una maldad antigua, inteligente y sin restricción moral a diferencia del mundo humano, donde hay ciertos límites como leyes o instructores. Hoy nosotros podemos ver el mundo, pero el mundo hoy igual tiene leyes, que la gente se sujeta a esas leyes, y como que hay un poco de restricción, pero lo que hace Satanás no tiene restricción. Claro, el único, como él está suelto. Claro, el único que tiene control sobre él es hay Dios. uno solo que Es tiene Dios. el control de él, pero hoy está suelto en este mundo y está haciendo lo que es su trabajo. Muchas veces nosotros nos preguntamos que por qué, pero hay uno que está destruyendo, hay uno que está autorizado para poder destruirnos y para poder hacernos ver cosas que muchas veces nos llevan a hacer estas preguntas. Claro, y al final es esa la influencia que afecta directamente al humano, que afecta directamente al mundo. Es crudo muchas veces decirlo, es muy crudo, querido oyente, que quizás no es conocedor de la Escritura, pero hay personas que si están del mundo, significa que están bajo el poderío de Satanás. Quien gobierna este mundo es Satanás, es su maldad. Y por eso también nosotros venimos con estos temas. ¿Por qué? Porque la intención no es decir solamente por qué Dios lo permite, es qué hacer ante lo que Dios puede permitir y cuál es nuestra seguridad, cuál es nuestra confianza como cristianos, como creyentes, y cuál puede ser también tu esperanza como persona que no conoce a Dios, como persona que le ve de lejos pero que no ha experimentado lo amoroso, bondadoso y protector que es el Señor, aún, hermanos, aún sobre el mal. Amén. Amén. Y finalmente hay una cuarta categoría, la maldad eterna. Esto se refiere al infierno, un lugar donde el mal no solo está presente, sino que es total. Entonces todo esto nos lleva a una conclusión clara. Vivimos en un mundo donde la maldad está presente en todos los niveles posibles. Hay maldad natural, moral, sobrenatural y eterna. Entonces debemos entender que el mal es real, es amplio y es profundo. Es amplio, el mal es amplio, malo. El mal es malo. Es malo el mal. Amén. Y ahora que ya hemos establecido que la maldad existe y que existe en múltiples niveles, el siguiente paso, pastor, es afirmar otra verdad fundamental. Amén. Y es que el mal existe, pero también Dios existe. Y al fin, y hermanos, queridos oyentes, Dios no solo existe, sino que es el único Dios verdadero, el único Dios real, tal como es revelado en las Escrituras. No hay otro. Él existe y Él es el único real. Es importante declararlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, no hay seguridad en otras partes. Amén. Solo en Dios y en el Dios de las Escrituras que he señalado. Amén. Y aquí ya nos empezamos a aclarar ya más el tema. No hay nada que ocurra
fuera de su voluntad o de su propósito. Nada existe, nada sucede, ni sucederá que no esté dentro de su diseño. Las Escrituras lo afirman de manera repetida. Amén. Hay un ser supremo que está al tanto de todo, que está al gobierno de todo, sobre Satanás, sobre lo que nosotros queramos ponernos como que somos a lo mejor los grandes hombres, creyendo que no necesitan a Dios, están bajo la autoridad de Dios, permitiendo Dios muchas cosas. Amén. Como dice usted, la Escritura lo afirman repetidamente. La Biblia presenta a Dios como todopoderoso, como omnisciente, como santo, como justo, como lleno de gracia, pero sobre todo lo presenta como un ser soberano. Y ahí está la clave. Dios significa estar absolutamente a cargo de todo. Y acá es una afirmación que nos podrán dar todos los hermanos que hoy nos escuchan. Dios tiene el control de su vida, ¿es así? Amén. Eso significa que Él es soberano. No hay nada que se escape de su reino. Y hermanos, cuando decimos absolutamente, nos referimos a que no hay ni aún una área que esté fuera del control de Dios. ¿Por qué? Porque si eso ocurriera, entonces Dios no sería Dios. Y sabe que hay varios versículos en la Biblia, le voy a pedir a mi hermano Michael que está ahí que nos ayude a poder ir ya, desde ya entrarnos a varios versículos bíblicos que aclaren estas verdades. En Salmos, en el capítulo 115, no lo voy a buscar acá porque lo tengo aquí anotado, el versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Es decir, Dios hace todo lo que quiere. En Daniel, capítulo 4, versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien, aquí es lo importante, no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Entonces Daniel nos afirma que nadie puede detener la mano de Dios ni cuestionar lo que hace, porque Él es Dios soberano. En Primera de Crónicas y en todo el capítulo 29 no hay un pasaje en particular, todo ese capítulo declara que todo en el cielo, que todo en la tierra le pertenece y está bajo el dominio de Dios. Todo y absolutamente lo más minúsculo que a nuestros ojos puede parecer, el Señor tiene bajo su dominio. Y entender esto, pastor, cambia completamente la forma en la cual se aborda el problema del mal. ¿Por qué? Porque ya nosotros no podemos pensar en Dios y decir: no, es que se le escapó. Ay, no, es que el Señor estaba ocupado haciendo esto, que es el pensamiento que yo siempre digo tenía de niña. No, el Señor no presta atención a mí porque hay cosas mucho más complicadas que las que estoy diciendo yo. No, ese pensamiento es desde ya derribado, porque si entendemos que todo está bajo su dominio, significa que no se les puede escapar nada. ¿Y por qué ocurre estas cosas que existen estas preguntas? Todo porque nosotros siempre hemos tenido como al Dios de amor, al Dios que nos cuida, al Dios que siempre nos está pasando la manito por la espalda, como a ese Dios tenemos, a ese Dios que no está involucrado en el mal. Y aquí nosotros nos podemos ver otra realidad, que tenemos que conocer a un Dios que está involucrado en todas, porque es su creación, es su creación. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Esa idea queda descartada. Además, textos como Deuteronomio 32, 39 muestran que Dios mismo dice: yo hago morir y yo hago vivir. Amén. ¿Le leo el versículo? Porfa. Dice: ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les escapa. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano.
porque yo alzaré los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Eso decía Deuteronomio. Autoridad total sobre todo. Amén. Yo no sé si están los hermanos hoy ya más o menos aclarando. Sí, esa es la intención. Esa es la intención, que queden claro que hay alguien involucrado en el bien y el mal. Está involucrado en todo, es permitido. Las cosas que nos han sucedido, las cosas que seguirán sucediendo, no es que a Dios ya se le escapó de las manos este mundo y no haya que hacer con él. No. Porque muchas veces nosotros nos hacemos esa pregunta y creemos que a Dios ya no, esto se le escapó de las manos al Señor. ¿Será tan así? Está todo bajo su control. Él Amén. sabe todo lo que va a suceder y no es que esté a lo mejor diciendo, ¿cómo arreglo este problema? El problema que me mandé. Claro, medio problemita que tengo ahora, ¿cómo lo arreglo? No, el diseño de Dios es perfecto y se tiene que cumplir a cabalidad porque Él lo diseñó así. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Éxodo 2, 4, 11, Él dice que es quien hace al sordo, al mudo, al que ve y al ciego. Amén. Entonces, ¿cuántas veces, por qué este niño nació ciego? ¿Por qué este niño nació sordo? ¿Qué caso no hay Dios? Él lo creó. Y Él sabe por qué lo hizo. Y nosotros tenemos que asumir que Él es Dios. Y su creación tiene que asumirlo y vivir bajo la voluntad de Dios. Amén. Cuesta mucho, hermana Valentina, entender esto. Por eso es que las preguntas ocurren. Porque Amén. nos cuesta asumir esta realidad. Amén. Como usted decía, y mientras también lo decía, yo lo pensaba, nosotros podemos explicar, pastor, todas las teologías que existan, podamos abrir de tapa a tapa la Biblia y llenarle de versículos, pero es Dios quien pone el entendimiento en cada uno de nosotros. Y puede que quizás usted de este programa incluso salga con muchas más dudas y diga, no, ¿saben qué? Quedé peor. Pero es Dios quien da el poder comprender estas cosas. Porque es como decía el pastor, sí hay muchas cosas que a nuestra mente limitada no podremos comprender. ¿Y cómo nosotros podemos entender que Dios es soberano? Es coligiendo todos los atributos que Dios tiene. ¿Por qué Dios sabe todo lo que va a ocurrir? Porque también es un Dios eterno. ¿Por qué el Señor no desampara a los suyos? Porque es un Dios fiel. Y así con cada uno de sus atributos, que no tienen diferente categoría y de uno tiene menos y de otro tiene más. No, Dios es 100% esencia en cada uno de sus atributos, siendo uno de ellos su soberanía. Hay otro pasaje que está en Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 38, si me ayuda mi hermano Michael, dice claramente que tanto el bien como la adversidad proceden de una sola parte, de la boca del Altísimo. Dice, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Ahora, también en Isaías, capítulo 45, en el versículo número 7, dice, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y miren, aquí es muy importante porque y aquí descartamos inmediatamente de que es Satanás quien crea. El Señor formó la luz. Y junto de formar la luz, también creó las tinieblas. Cuando creó la paz, también creó la adversidad. Entonces, Dios es la base de todo lo creado. Amén. Entonces, y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia no intenta defender a Dios, quitándole la responsabilidad sobre lo que ocurre. Afirma que Él tiene un control absoluto. Nada se escapa de Dios. Y hermano, lo vamos a repetir 5.000 millones de veces. Pero Dios tiene control de todas las cosas. Eso incluye incluso eventos que nosotros catalogamos como calamidades. Miren lo que dice el libro de Amos. ¿Había escuchado este libro, hermana? Amos, sí, Amos. Ahí cuando tuvimos la Biblia. Planteó la pregunta, si ocurre una calamidad en una ciudad, ¿acaso no lo ha hecho el Señor? ¿Cuántas veces existe?
Cuando ocurren estas cosas, esto mismo, lo que está ocurriendo en la guerra que estamos viendo, dice, como que creímos que Dios ahí no está. Pero todo está bajo la mano del Señor, todo está bajo el plan perfecto de Dios. Por eso la pregunta era acá, y cuando ocurre una calamidad en alguna ciudad, ¿acaso Dios no está al tanto de eso? Él está al tanto de todo, Él lo sabe todo. Y nosotros, como yo le decía anterior, no lo que tenemos que evitar son las preguntas. El por qué, Señor, porque Él es Dios. Nosotros tenemos que asumir y decir, lo que me toque vivir, poder vivirlo en la cobertura, en la voluntad de Dios. Amén. Pero también es cierto que muchas veces el tener respuesta nos da mayor seguridad en el que hemos creído. ¿Por qué? Porque nos hace depender 1000% de Dios. Si ahora yo dependía del 100%, no, es que ahora ya, Padre, en ti confío y en ti pongo toda mi vida. Y en definitiva lo que hemos tratado de hacer, mostrándole estos pasajes bíblicos, es confrontar directamente muchas ideas modernas que se tienen hoy en día, donde se presenta a alguien, donde se presenta a un Dios como alguien que solo está en las cosas buenas, y que donde están las cosas malas no está Dios sino Satanás. Hermano, aún detrás de Satanás está Dios. Pero si nosotros nos quedamos en que Dios no está en lo malo, entonces diríamos, y no estamos aludiendo a un Dios bíblico, estamos aludiendo a un Dios que puede ser minorizado en otras cosas, pero no es así. Dios Él mismo se presenta como soberano sobre todo y no intenta suavizar las diferentes realidades. Si se fijan, nosotros aludimos muchos pasajes del Antiguo Testamento donde se veían también muchas de estas calamidades, aun cuando Jesús todavía no venía. Amén. Tenían en esa confianza del Mesías que habría de venir. Amén. Pero vemos cómo Dios, a pesar de aún no estar Jesús, da respuesta a través de diferentes formas a que Él tiene control y tiene dominio de todas las cosas. Amén. Amén. Entonces, si juntamos esto con lo anterior, tenemos dos afirmaciones claras. La maldad existe, eso lo tenemos más que claro y eso ya no lo podemos sacar nosotros, porque es permitido por Dios. Amén. Y Dios es absolutamente soberano. Y eso nos lleva a una conclusión inevitable. Si Dios es soberano, entonces la maldad existe porque Él ha permitido que exista. De otra manera no existiría. Amén. Yo no sé si quedan claros que la maldad existe porque Dios ha permitido que así sea. De lo contrario, no habría existido la maldad. Solamente pasa por el filtro de la voluntad de Dios. Amén. Y pastor, esta es una afirmación difícil. ¿Por qué? Porque si usted dice eso, a mí me surge inmediatamente otra pregunta. Y sabe que pastor, vamos a estar aquí toda la noche. ¿Por qué? Porque si usted me dice que si Dios es soberano y la maldad existe porque Él ha permitido que exista, entonces eso significa que Dios quiere que exista el mal. ¿Dios quiere que haya el mal? ¿Qué me dice a eso? Es que tiene que haber. ¿Qué me dice usted bíblicamente hace eso? En el sentido de su voluntad soberana, sí, porque nada puede existir fuera de su voluntad. Pero es importante aclarar algo. Eso no significa que Dios sea el autor del pecado, ni que apruebe el mal moralmente. O sea, hay que distinguir. Hay que hacer una distinción. Ya. El mal existe, permitido por Dios, pero hay algo, también algo nos podría preguntar, pero el pecado también es permitido por Dios. Pero aquí vamos a aclararlo. Hay una distinción que hace Dios y es entre permitir y aprobar Exactamente. el mal. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente santo y su santidad va
en contra del pecado. Él, y ahí yo recuerdo el significado que se le daba a la palabra santo de Kodesh y Kadosh. Una es compartida con nosotros, el ser apartados, pero hay una que es solo de Dios. Él es santo, Él no convive con la maldad, y es por eso también que representa su ira, como ese reproche, esa abominación que Él siente por el pecado. Y por algo existe esa diferencia entre permitir el mal y aprobar el mal. Dios no tienta a nadie. Dios no peca. Dios no se complace en el mal. Pero en su soberanía, Dios ha permitido la existencia del mal dentro de su plan. Y aquí vamos a estar toda la noche preguntándonos, ¿y por qué? ¿Por qué dentro de su plan es así? Bueno, hermanos, porque Él es soberano. Porque Él es Dios. Amén. Y Él hace a su manera. Amén. El diseño fue de Él, no de nosotros. Amén. Amén. Entonces las preguntas, Él tendría que hacernos las preguntas a nosotros. Entonces, pastor, diríamos que el mal es una falla en el sistema, algo que... No, el mal no es una falla en el sistema, ni un accidente, ni algo que se salió de control. No es una interrupción del plan de Dios, es parte de su plan. Y eso es lo que muchas personas encuentran difícil de aceptar. Es difícil, es muchas veces incomprendido cómo Dios va a permitir, cómo Dios, y siguen las preguntas, y nosotros hoy podemos tener esa respuesta. Todo es permitido por Dios, está dentro de su plan, sea bueno, sea agradable para mí o no sea agradable, está dentro de su plan, y yo tengo que asumirlo como su siervo, como su seguidor, como su hijo. Tengo que asumir que Él hizo este diseño y lo hizo a su manera. No me preguntó a mí. Amén. ¿Le preguntó a usted? No. No. Entonces es su creación. Amén. ¿Y por qué usted dice que es esto algo que las personas encuentran muy difícil de aceptar? Porque cambia completamente la perspectiva, hermano. Porque si nosotros entendemos la soberanía de Dios, entonces ya no podemos decir que algo se le escapó de las manos. Ya no podemos decir que está arreglando un problema. Ese tipo de Dios que nosotros podemos pensar no es un Dios bíblico. El Dios de la Escritura, hermanos, el Dios de esta Escritura, no es un Dios que no reacciona, no es un Dios que no improvisa, no es un Dios que improvise, no es un Dios que reaccione, no es un Dios que aprenda con el tiempo. Dios decreta, Dios gobierna, Dios cumple su propósito perfectamente. Amén. No está arreglando en el camino como nosotros que hacemos, deshacemos, no funcionó. Ay, me mandé esto y por tanto tengo que cambiarlo. No es así, Dios. Y qué bueno que no lo sea. Amén. Y eso también elimina la idea de que el mal es algo que está fuera de su control o que Él quisiera evitar, pero no puede. Dios no está en una lucha donde el mal compite con Él. En igualdad de condiciones. Él está por encima de todo, y todo está bajo su dominio. Todo está bajo su dominio. Entonces tenemos que, y aquí yo no sé cuántas veces vamos a repetir lo mismo, a decir lo mismo, que no hay nada que nosotros podamos hacer para sujetar el mal. Sí, lo único que podemos hacer nosotros para sujetarnos y no ser esclavos del pecado. Pero el mal va a existir, va a estar con nosotros todos los días, lo vamos a ver de diferentes maneras, fuera de la iglesia, incluso dentro de la iglesia. Donde estemos va a existir el mal, porque es permitido por Dios. Amén. Y usted aquí, pucha, pastor, es que me la hace muy complicado, porque me acaba de decir que Dios permite el mal. Vimos la diferencia entre permitir y aprobar. Dios no aprueba el mal,
Pero usted me acaba de decir que Dios lo aprueba, que Dios lo permite. Permite. No lo aprueba, lo permite. Y para responder a eso, ¿Por qué? ¿Por qué lo permite? para responder a esa, es necesario analizar algunas respuestas que intentan resolver el problema del mal, pero que en realidad terminan distorsionando quién es Dios. A ver, ¿en qué sentido? ¿A qué se refiere con eso? Como que hay respuestas buenas pero malas en realidad. Mala respuesta, porque como decíamos anterior, la primera respuesta de nosotros solo Dios lo sabe. No, sí, yo creo que... Y empezamos a suavizar, a tratar de sacar a Dios del mal. ¿Ya? Y eso no es correcto, porque nosotros hoy estamos viendo que sí está Él involucrado en el mal, aunque le duele, hermana Valentina, pero Él está ahí. Y qué maravilloso que Dios esté ahí. Amén. Qué maravilloso que Dios tenga el control de todo. Amén. Porque si así no fuera, ahí estaríamos en un serio problema, hermana Valentina. Esto se desborda. Esto no habría solución para nada, pero Él tiene todo en su control. Amén. Y usted decía que hay otras respuestas que intentan dar bien, pero no, pues muchas veces se dice que Dios no detiene el mal porque no puede. Pero ¿cómo es la cosa? Hay personas que dicen que a Dios le gustaría hacerlo, pero no tiene el poder suficiente para hacerlo. O que Él decidió limitar su poder para permitir la libertad humana. Pero si nosotros creyéramos eso, contradeciría directamente lo que venimos hablando recién. Un Dios que no puede controlar el mal no es el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque si Dios no pudiese controlar el mal, sería un Dios reducido, sería un Dios incapaz de garantizar su propio plan. No sería Dios. Y eso, ¿qué generaría en nosotros? Más inseguridad que una verdadera solución. ¿Por qué? Porque entonces no habría certeza de que el mal tenga un límite. Entonces diríamos, ¿para qué vinimos si no vinimos a que el Señor nos proteja? Porque diríamos, es que no puede. Entonces, ¿tendría sentido que existiese ese tipo de Dios? Es bastante peligroso, hermanos, aludir a ciertas cosas que la Escritura no señala. Y sobre todo esto, porque lo que estamos diciendo con que Dios no puede detener el mal porque no tiene el poder, significa que estamos hablando de un Dios pequeño. Y tanto usted como yo sabemos que Dios no es pequeño. Dios es grande y en todo el sentido de la palabra lo que eso implique. Amén. Otra forma de resolver el problema es limitar a Dios. Limitar su conocimiento. Eso será aún más terrible. Claro, limitamos, y eso nos ocurre muy a menudo a nosotros, hermana Valentina. Nosotros muchas veces limitamos a Dios y lo tenemos como encasillado en ciertas cosas, como que no está involucrado en todo el sistema. Y tenemos que recordar que Él es el autor de todo. Amén. E incluso de mí. Amén. Pastor, de hecho, eso, la limitación del conocimiento de Dios es visto en teología también. Y hay en dos teologías en particular que he visto, que es la teología de proceso y la teología de apertura. Esa es la idea que tienen ellos de que Dios no conoce completamente el futuro. Se plantea que Dios está aprendiendo o que va en el transcurso, que reacciona a lo que ocurre, así como una telenovela, como el guionista, que va como viendo cómo va avanzando y va armando, conforme va viendo en la audiencia qué le gustó, qué no le gustó. Muchas veces ocurre que no les gustó un personaje, lo matamos nomás, fue. Como así piensan, o así tienen ellos, como va construyendo en el camino. Y de hecho ellos dicen que Dios no sabía lo que Adán y Eva iba a ocurrir con Adán y Eva, por ejemplo. Entonces ahí lo justifican diciendo el Señor va a ir armando conforme van ocurriendo las cosas.
Pero eso no es posible. No. Eso sería incompatible con la omnisciencia de Dios. Amén. Un Dios que no conoce el futuro no puede ser soberano, porque no puede garantizar el cumplimiento de sus propósitos. Amén. Si Él no estuviera al tanto de todo, si Él no supiera todo lo que va a suceder, no sería un Dios soberano, no sería un Dios omnipresente, omnisciente, no tendría esas cualidades. Amén. Pero Él está en todo presente, por eso es que Él está incluido ahí, Él sabe las cosas malas que van a suceder, y Él no es que esté inventando, mañana voy a hacer esto, como lo decía usted, María Valentina, no es que Él improvise, no, Él tiene su plan hecho, no se sienta un día y dice, voy a planificar esto, voy a resolver este problema que se me complicó, voy a hacerlo de nuevo, voy a hacer este diseño de nuevo, porque veo que hay gente que lo está pasando mal. No, el diseño de Dios se cumple a la perfección. Y ya está hecho. Ya está hecho. Entonces al final Dios no improvisa, no lo hace, porque eso contradeciría completamente la Escritura. Entonces ya hemos visto dos, tanto limitar el poder como limitar el conocimiento de Dios terminarán destruyendo la base misma de la fe y la base misma de nuestra propia fe. Así que ya sabemos que ninguna de esas dos respuestas es bíblica y es verdadera. Amén. Hay otra aplicación muy popular, la teodicea. La teodicea del libre. La teodicea del libre albedrío. Aquí también nosotros decimos, Dios no hizo con libre albedrío, hacemos lo que queremos. Amén. Vamos a explicar muy bien. La teodicea del libre albedrío es una idea que indica que Dios permitió el mal. Exacto. Porque quería preservar la libertad humana por encima de todo. ¿Cómo funciona la teodicea del libre albedrío? Según esta visión, el mayor valor en el universo está en el libre albedrío. Libre albedrío, la posibilidad que nosotros tenemos como seres humanos de elegir entre el bien y entre el mal. Entonces, en esa elección, el Señor puso el mal para ver qué hacemos nosotros. Dios decidió no intervenir para no violar nuestro libre albedrío. ¿Pero qué haría eso? Entender eso implicaría entender que la voluntad humana es más importante que la voluntad de Dios. Y ahí también está el problema. Amén. Hermano, este es un tema muy complejo y un tema bastante doctrinal. Amén. Nosotros podemos acá, o usted puede estar no de acuerdo con nosotros, pero hay una conclusión a la que nosotros debemos llegar siempre. Es que Dios tiene el control de todo y debemos permanecer en Él. Amén. Amén. Estas cosas podrán muchas veces no por decirlo así, satisfacernos completamente con la respuesta. Pero la base es bastante sencilla, y es que debemos permanecer en aquel en el que hemos creído, y ese es Dios. Amén, pastor. Y ahí está el problema, porque se termina colocando al hombre en una posición superior, donde Dios no puede intervenir sin violar esa libertad. Y entonces Dios quedaría limitado por sus propias criaturas. O sea, Dios tendría que esperarnos a nosotros, que nosotros decidiéramos. Dios no tendría autoridad sobre nosotros. Claro, es complejo, muy, muy difícil. Y al final lo que vemos, y nosotros podemos ver que en estos intentos hay un patrón claro. ¿Y cuál es ese patrón? Se intenta defender a Dios, exacto, pero al costo de cambiar lo que Él es, de cambiar quién es Dios. Y eso nos va a llevar entonces a un Dios falso, a un Dios con poder limitado, a un Dios con conocimiento limitado, a un Dios subordinado a la voluntad humana. Pero en realidad no es así. Dios no ofrece ese tipo de realidades. Dios tiene el control de todo, y aún sobre el mal. Amén. Amén. Nos va alcanzando la hora. Sí, vamos a tener que apurar. Porque si Dios no está en control total, entonces el mal puede avanzar sin propósito, sin límite y sin garantía
de redención. Tiene que estar Dios presente en todo, porque si no, como decíamos anterior, esto se le sale de las manos al Señor. Nunca se le va a salir de las manos porque Él lo hizo así y su plan es perfecto. A nosotros muchas cosas se nos salen y se nos escapan de las manos, pero a Él no. Entonces, la solución que podríamos dar a esto, ante esta respuesta, es: no podemos reducir a Dios. No podemos aceptar que Dios sea reducido. Aunque muchas veces esto confronte nuestra manera de pensar, la única forma de abordar el problema es manteniendo intactos los atributos de Dios. Y por eso también, hermanos, es tan importante comprender a Dios en su esencia. Muchas veces creemos en un Dios, pero ¿sabemos quién es el Dios en el que creemos? ¿Sabemos que Dios... Sabemos acerca de su poder, sabemos acerca de su conocimiento, sabemos acerca de su soberanía? Eso nos permitirá tener una base firme ante cualquiera de estas respuestas que puedan llegar, que puedan ofrecer. No, porque nosotros sabemos quién es Dios, y eso nos permite avanzar confiados y saber que la fe que ha sido depositada en nosotros es real y es verdadera, y es la que nos permite creer en ese Dios verdadero. Amén. Y una vez que eso está claro, podemos avanzar a la pregunta correcta. ¿Para qué permite Dios el mal? Hermana Valentina, ¿con qué propósito Dios ha permitido el mal? ¿Me lo podría aclarar, por favor? Oiga, usted me tiró la pelota. Yo le había tirado la pelota antes a usted y me la devolvió. Porque yo le había hecho esa pregunta. Le había hecho esa pregunta al pastor. Ante esto, pastor, y ante esto, todos los hermanos que nos escuchan, oyentes que nos ven, es necesario decir que la respuesta bíblica no está individualizada para cada circunstancia. No es que nosotros podamos decir: Dios permite el mal en esta circunstancia por esto. Dios lo permite por esto. En este punto Dios lo hace por esto. No hay aspecto por aspecto porque Dios lo sea. Pero sí hay un propósito mayor en todo aquello, en todas las preguntas que dijo el pastor en un inicio, en todas las preguntas que, si usted vio el Reels promocional, habían y que pueden hacer. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que los bebés mueran? ¿Por qué Dios permite los desastres naturales? ¿Por qué Dios permite todo lo malo que pueda suceder? Dios permite el mal para la manifestación de su gloria. Dios permite el mal para que su gloria sea manifestada. Todo lo que Él decreta, todo lo que Él permite, tiene ese fin. Amén, pastor. Amén. Esto se ve claramente en Romanos 3:5, donde se plantea que la injusticia humana hace resaltar la justicia de Dios. Es decir, la existencia del pecado crea el escenario en el cual la justicia divina se manifiesta con claridad. Amén. Amén. La justicia se manifiesta en contraste con la injusticia. Amén. Amén. Dios permite el mal para demostrar quién es Él. Y en ese aspecto y en ese término de justicia, también esto se va a extender a sus otros atributos. Entender la justicia. En Romanos 3 nosotros estuvimos estudiando hace poquito sobre este tema, un tema muy complicado, hermano, un tema que a nuestra mente limitada nos puede costar. Amén, pero es importante entender, su justicia siempre se va a manifestar en contraste a la injusticia que existe. Amén. Y hay otro pasaje, pastor, en Romanos. Romanos 5. Sí. 5:8. Amén. ¿Qué dice en eso? Romanos 5:8 dice que Dios mostró su amor, ¿es ese? Amén. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Es decir, el amor de Dios se manifiesta de la manera más profunda cuando se dirige hacia quienes no lo merecen. Amén. Eso es a nosotros. Nosotros no merecíamos nada. E incluso ni
ni vivir, porque estábamos nosotros destinados ¿a qué? A la muerte. Amén. Qué maravilloso nuestro Dios. Entonces al final eso implica entender que sin pecado no habría la demostración de amor al Amén. nivel que Dios lo mostró. El amor redentor solo puede existir donde hay pecado. Entender a esa redención como el cambio que ha sido producido en nosotros, teniendo el pecado, siendo esclavos del pecado, siendo enseñoreados por él. Dios permite el mal para mostrar su grandeza, hermano, para mostrar su gracia, para mostrar su amor hacia pecadores indignos. Porque, pastor, déjeme decirle que usted era indigno. Así Y es. dígamelo a mí también de frente nomás. Hermana indigna. Éramos indignos, no éramos nada. Y quizás esa es la condición que hoy muchos de ustedes puedan estar viviendo. Oyentes, sin Dios estamos perdidos. Pero por medio de la existencia de ese pecado y de esa maldad, Dios puede demostrar en nosotros su gracia, puede demostrar en nosotros su grandeza y puede también mostrar su amor. Amén. Y eso al final concreta y conecta con la idea de la cruz. Amén. Lo que cenábamos el sábado, pastor, bueno, en la anterior, como el punto máximo de la revelación del amor de Dios en nosotros, tal como lo leía recién el pastor en Romano. Por amor Amén. a nosotros, Cristo murió, aún sin merecerlo, Él lo hizo. Pero no solo se manifiesta la justicia y el amor, también la ira de Dios. Romanos 9:22 dice que Dios quiso mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportando con paciencia a los vasos de ira. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Pastor, y aquí es un tema bastante también complicado. ¿Por qué? Porque el tema de la ira de Dios también se evita mucho. Pero si evitamos la ira, evitamos una parte de su carácter. Claro que nosotros pensamos que Dios no se ha ido, como que es un Dios. Por eso es que la categoría que nosotros le hemos dado a Dios está en la confusión. Hemos siempre presentado a ese Dios amoroso, como que eso es todo. Y vino a eso, a dar paz, a dar tranquilidad, a andar con nosotros en brazos, Siempre esa ha sido la predicación. Muy pocas veces se habla de este Dios. Amén. Pero también tenemos que entender que ese Dios es así. Amén. Es ese Dios de amor. Pero también como hay a ese nivel de amor de Dios en nosotros, también Dios es un Dios santo. Y si Dios es santo, su santidad, ¿qué le implica? Rechazar el pecado. Por tanto, si Dios rechaza el pecado, tiene todo el derecho de manifestar su ira contra el mal. Y eso también forma parte de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque entonces el mal no solamente permite ver el amor de Dios, no solamente permite ver su justicia, también permite ver su santidad en acción. O sea, para ver su grandeza. Y hay un cuarto aspecto, la misericordia. Romanos 9:23 habla de que Dios da a conocer las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia. Y eso implica que la misericordia también necesita el contexto del pecado para ser entendido. Amén. O sea, Dios necesita de estas cosas para que nosotros podamos entender cuál es el misterio de Dios, quién es Dios. Porque si no hubiera pecado, no hubiera maldad, ¿se imagina usted cómo sería este mundo? Es que sin pecado no tendríamos, no necesitaríamos su No misericordia. necesitaríamos de Dios, no necesitaríamos de nada. Viviríamos un mundo tranquilo, en paz. Claro, es como
Si no tuviéramos culpa, tampoco Claro, y también mereceríamos. podríamos hacer la pregunta, ¿y por qué Dios no creó ese mundo? Era más fácil decir, Claro, pero si Dios hubiese creado ese mundo, ¿cómo sabríamos de su grandeza? por eso, para eso lo hizo, para saber de su grandeza, para que nosotros conociéramos a este Dios maravilloso, extraordinario, que está al tanto de todo, que nada está fuera de Él, Amén. todo lo tiene ahí en su mano, ¿no? Amén. Entonces la existencia del mal hace posible la manifestación completa de sus atributos. Le mencionamos 4: el amor, su justicia, su santidad, su misericordia. El mal no es un elemento sin sentido dentro del plan de Dios. Es un medio a través del cual nosotros sabemos quién es Dios. Es un medio a través del cual Él se revela a nosotros. Amén. Amén. Y esto nos lleva a una verdad clave. Dios tiene el derecho de desplegar la totalidad de su carácter y su gloria se manifiesta en la plenitud de sus atributos, no en una versión parcial de ellos. Amén. Dios se muestra en todo. Completamente. En lo bueno, en lo malo, en lo que a mí me gusta o en lo que a mí no me gusta, Dios demuestra su autoridad, su poderío, y nosotros debemos de rendirnos ante sus plantas, de rendirnos en su voluntad, porque es su voluntad. Amén. Y al final eso significa que si el mal no existiera, nosotros tendríamos una comprensión mucho más limitada que la que tenemos acerca de Dios. Porque, pastor, cuando usted ha tenido situaciones malas, ¿dónde ha encontrado el socorro? En nuestro Dios. En el Señor. Cuando hemos visto la maldad en el mundo, ¿dónde encontramos esa paz? En Dios. Porque sabemos que hay mal, también sabemos que Dios es manifestado en su grandeza al protegernos de aquello, al librarnos de todo aquello, aún permitiéndolo en momentos, pero sabiendo que Él no abandona a sus hijos, Él no deja solo a quien ha llamado. Si no supiéramos de su maldad, no conoceríamos su justicia, no conoceríamos su gracia, no conoceríamos su ira contra el pecado, no conoceríamos su misericordia hacia los pecadores. Entonces, la existencia del mal permite una revelación completa de quién es Dios. Eso es lo que nos permite la existencia del mal. ¿Por qué Dios permite el mal? Para saber quién es Él también. Amén. Nos va pillando el tiempo, hermana Valentina, que apuran. Vamos a tener que correr más rápido. Corramos. Por eso el propósito final es su gloria. Como dice Romanos 11:33, sus juicios son insondables y sus caminos inescrutables. Y concluye diciendo que todo es de Él, por Él y para Él. O profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus justicias e inescrutables sus caminos. Amén. Vamos a tener que ir leyendo, hermana Valentina, porque nos va a pillar el tiempo y lo van a retar. Esto también, pastor, marca un límite en nuestra comprensión. Amén. Lo dijimos desde el inicio y lo repetimos ahora al final. No vamos a entender todo. Hay algo que no vamos a comprender completamente porque somos limitados. Pero sabemos lo suficiente. Amén. Sabemos en quién debemos confiar. Sabemos que aunque no entendamos todo en detalle, y sí, hermano, sí, oyente, usted no va a entender todas las cosas, a pesar de que nos esforcemos, no lo vamos a hacer. Sabemos que el mal no está fuera del control de Dios. Sabemos que el mal no tiene poder sobre Dios. Es al revés. Dios tiene poder sobre el mal. Y por medio de su plan podemos también ver la manifestación de su gloria. Amén. Amén. El mal es real, es doloroso, pero no es el fin. El fin es la gloria de Dios, plenamente revelada.
Y ya que estamos llegando a la conclusión de todo lo que hemos venido desarrollando, hemos visto que el mal existe, Un punto. que Dios es absolutamente soberano, Amén. que no hay forma de explicar el mal quitando a Dios de la ecuación, y que Él lo permite con un propósito claro, la manifestación de su gloria. Ahora la pregunta es cómo debe responder el creyente ante esta realidad. ¿Cómo respondería usted? Hay algo que primero debemos decir, con toda certeza, hermano, es que Dios no es injusto. Porque quizá usted al escucharnos a esta altura diga, entonces Dios es injusto. Porque bastante soberbio es el querer mostrar su gloria mientras el sufrimiento humano. Quizá en nuestra mente incomprensible a muchas cosas podamos decir eso precipitadamente. No, hermano, no, querido oyente, Dios no es injusto. Aunque, como decía el pastor recién, sus juicios son insondables, sus caminos inescrutables, la Escritura es clara, que no hay injusticia en Dios. Ahora, eso no significa que los caminos de Dios sean arbitrarios. Eso no significa que sean directos y sin medida. Significa que son demasiado profundos para ser comprendidos en su totalidad. Porque no sé si usted ha sacado la cuenta de cuántas veces hemos dicho los atributos de Dios. Y no sé si a la vez usted ha dicho, este yo lo tengo, este no lo tengo. Si vemos, carecemos de mucho que Dios sí tiene. Por eso sabemos que no hay mejor lugar donde podamos estar que en el Señor. Y esa es la primera. Amén. La Escritura plantea claramente que el hombre no está en posición de contender con su Creador. Eso lo tenemos claro. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Nada más. Entonces debemos tener una verdadera confianza informada. Sabemos que Dios es santo, justo, sabio y bueno. Sabemos que todo lo que hace tiene un propósito y eso es suficiente para confiar en Él, incluso cuando no entendemos los detalles. Cuando no entendemos nada, cuando no entendemos lo que nos está ocurriendo, cuando vemos que las cosas están siendo adversas para nuestra vida, tenemos que saber que Dios es Dios. Amén. Y pastor, aquí yo sé que los más bíblicos ya lo tienen y lo han vinculado, pero hay un ejemplo perfecto que las Escrituras nos señalan sobre este tema, y es la vida de Job. El libro de Job es una muestra, y lo pudimos compartir hace un poquito de tiempo atrás, de hecho a nosotros mismos nos tocó este tema. Él sufrió de una manera sin comprender completamente nada. Él no entendía si era un hombre tan lleno del Señor. De hecho, mismo Dios elogiaba quién era Job. Pero usted vio todo lo que perdió Job, sus hijos. Menos mal no le llevó la esposa, pero aún la esposa le dijo, mátate y reniega a tu Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo Job? ¿Recibiremos de Dios lo malo y no recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Eso fue lo que dijo Job, estando sin nada, habiendo perdido todo. Pero también vemos en el libro de Job, la mitad del libro donde Dios se revela contra él y le empieza a decir, ¿quién es Dios? No le da respuesta de por qué permitió que Satanás lo atormentara y le quitara las cosas. No le dice, no, es que Satanás me dijo esto y yo se lo permití. Dios le empezó a revelar quién es Él y el control y el dominio que Él tiene sobre todas las cosas. Él sufrió, no entendió nada, pero su respuesta siempre fue la respuesta final, porque en algún momento
Sí tuvo dudas porque es humano. Su respuesta fue reconocer la grandeza de Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso fue todo lo que Job llegó a la conclusión. Después, claro, después de todo lo que experimentó, sufrió, pensó, dudó, Dios le reveló que Él tiene dominio de todo. Esa es la soberanía. Y eso es lo suficiente para poder confiar en Cristo, confiar en Dios. Amén. Amén. La respuesta del creyente no es tener todas las respuestas, sino tener una visión correcta de Dios. Amén. Y eso se ve con claridad en el ejemplo más impactante de toda la historia, la cruz. El acto más grande de maldad fue al mismo tiempo el cumplimiento del plan soberano de Dios para la redención. Amén. Imagínense, ahí estaba involucrado su Hijo. Sí. Estaba involucrado Dios mismo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros empezar a discutir si Dios hizo eso tan grande y que todo el mundo... Fue una crueldad, ¿cierto? Para la gente en aquel tiempo lo que hicieron con Jesús. Amén, para nosotros. Para nosotros, pero eso es un beneficio de nosotros. Ahí sí cumplió todo. Amén. De hecho, cuando yo veía veía de este tema un expositor de pastores, uno respondía a la pregunta, le decían, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Y este pastor respondió, eso solo pasó una vez en la humanidad y fue tu culpa. Eso dijo. ¿Por qué? Porque la única persona buena completamente que ha vivido algo malo fue Jesús en la cruz. Nosotros no somos buenos, hermano. Nosotros no somos buenos. Nada viene de nosotros. Entonces, como dice el pastor, el mayor ejemplo de la historia de Dios y su justicia fue en aquella cruz. El acto más grande de maldad, pero es necesario para el cumplimiento soberano del Dios. Nada escapa de su propósito. Y esto al final, pastor, y ya nos lleva a la conclusión firme, Amén. la conclusión clara, y la voy a leer. Amén. La existencia del mal no disminuye la gloria de Dios. Por el contrario, la existencia del mal magnifica la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a través de ella nosotros conocemos su justicia, su ira, su gracia, su amor y su misericordia. Que el Señor nos ayude. Amén. Que Él nos ayude a poder entender esto. Aunque no siempre podamos ver ese propósito en el momento, sabemos que existe. Y eso sostiene al creyente. Frente a un mundo lleno de maldad, la respuesta siempre será confiar en la soberanía de Dios. Amén. Dios está en lo alto, Dios está en lo sublime, gobernando todas las cosas, hermano. Amén. Todas las cosas, querido oyente, que tú quizás no crees en Cristo. Y que puedas tener estas preguntas y quizás viste este programa, viste que había una pregunta, decir, sabes que sí, yo no sé por qué el Señor se habrá llevado a mi hijo en esa circunstancia. Yo no sé por qué hizo sufrir tanto a mi padre para llevárselo. Por medio de todas aquellas cosas podemos ver la grandeza del Padre. La grandeza del Padre que tú puedes conocer. La grandeza del Padre que Él puede llamarte a salvación, a experimentar el gozo, a experimentar la calma y el abrazo que da el Señor a quienes son sus hijos. Amén. Amén. Todo apunta a su gloria. Todo, no hay nada que se escape de lo maravilloso, sublime, grandioso que es Cristo Jesús. Como conclusión, quédese que Dios todo lo tiene bajo su control. Nada se le escapa de sus manos. Amén. Que el Señor les bendiga.
Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad, el Dios